Cuando ustedes digan. Bienvenidos, somos la iglesia Vino Nuevo, Casa de Oración para las Naciones, desde San Martín, Mendoza, y queremos darle gracias a todos los que nos están escuchando por las redes sociales y a toda la congregación aquí presente. Comenzamos esta palabra con un fuerte aplauso, sí, para nuestro Dios, que es que se merece el primer lugar. Bien. Y hoy con mi esposa queremos compartirte una palabra, ¿sí? Que sentimos en nuestro corazón que era para este tiempo, ¿sí? Para este tiempo en el que este tiempo que estamos viviendo como congregación. Para los que no nos conocen, para los que vienen por primera vez, quiero que sepan que estamos en este año trabajando en un gran desafío que Dios nos dio, que se llama Invasión del Amor de Dios. Le hemos predicado aproximadamente a 1000 personas del amor de Dios. Recogimos de todas las personas a las que le predicamos sus necesidades y estuvimos orando durante 21 días y cerramos ese tiempo de oración por esas peticiones con 24 horas seguidas de oración, en donde como iglesia nos turnamos para venir durante esas 24 horas y orar por las necesidades de todas esas personas a las que les hablamos de Dios, con nombre y apellido. Necesidades como salir de deuda, necesidades como ser sanos del cáncer, que un hijo salga de la droga, ser libre del divorcio, un montón de necesidades. Estuvimos orando durante 24 horas, ¿sí? Y la semana pasada tuvimos nuestro festival en donde invitamos a todas esas personas. Y ha sido tan grande lo que Dios ha hecho con esta prédica del Evangelio, que yo no sé si tomaron conciencia la congregación, pero ha sido tanta la gente que se le predicó en Palmira y en Yagnoni, que como iglesia de Vino Nuevo vamos a ir a abrir a Palmira y a Yagnoni Vino Nuevo. Es decir, que la gente de Yagnoni y Palmira no van a venir más acá, sino que vamos a abrir allá, ¿sí? Vino Nuevo Yagnoni, Vino Nuevo Palmira, ¿sí? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Y para orientarnos en el tiempo de Dios, entender lo que Dios está haciendo, esta congregación que se llama Vino Nuevo va a cumplir 5 años o 6. 5. Vamos a cumplir 5 años el 16 de julio. Así que desde ya le digo que el 9 de julio, que es feriado, nos vamos a juntar todos a almorzar y a festejar el cumpleaños de la iglesia. Así que están todos invitados. Y de paso el cumpleaños de mi esposa, así que traiga un regalito porque... Bien, lo que yo le quiero decir es que esta congregación nació con una palabra que tenía que ver con los 2 matrimonios pastorales que pastoreamos esta congregación. Para los que no nos conocen, esta congregación está pastoreada por 2 matrimonios. El matrimonio Sánchez Martins, ¿sí? Y el matrimonio Marillac Leal, ¿sí? Y Dios nos dio una palabra con la cual nació esta congregación, que los que están con nosotros la van a recordar. ¿Podés ponerla? Isaías, capítulo 9, versículo del 1 al 7. Y vamos a entender algo con esta palabra. Dice: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará, diga conmigo la palabra honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad, ¿en dónde andaba el pueblo? Ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca.
¿Qué dice? Tú has hecho vino nuevo, ha crecido. ¿Cuántos dicen amén? Has aumentado su alegría, como cuando recogen la... ¿Cuántos dicen estamos en ese tiempo? Amén, sí Señor. Como cuando reparten el botín. Sigamos leyendo. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego y serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. En otras versiones dice lo dilatado de su imperio. Y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán, diga conmigo, se extenderán. Diga conmigo, se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Te invito a que podamos hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora danos entendimiento para poder discernir y tener, Señor Jesús, revelación de lo que tú quieres hablar en el aquí y en el ahora. Gracias, Señor, por tu palabra. La bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No quiero hablar del pasado. Sepan que esta congregación nació en un momento de dificultad. Y en ese momento de dificultad, esta congregación fue una respuesta de parte de Dios. Y el nacimiento de Vino Nuevo fue algo hermoso. No me voy a detener en eso, ¿sí? Y Dios nos dio una palabra: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Para los que no saben, el pastor Elías, el matrimonio Sánchez y nosotros, nuestro matrimonio, durante 10 años, porque siempre agrando los años, me dicen, entonces tengo miedo de decir años de más. Durante 10 años lideramos jóvenes, ¿sí? Llegamos a tener y a liderar muchos jóvenes. ¿Y por qué esta palabra es muy representativa? Porque el grupo de jóvenes que lideraba los pastores Sánchez se llamaba Zabulón, y el grupo de jóvenes que liderábamos nosotros se llamaba Neftalí. Y cuando vivimos lo que vivimos, que no hace falta que lo nombremos, ¿sí? Esta congregación nació con esta palabra: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, que luz iba a resplandecer. Y cuando los líderes de jóvenes que liderábamos esos grupos, que así los habíamos llamado, porque tienen un significado espiritual de parte de Dios, nos unimos, nació Vino Nuevo y luz resplandeció sobre esta congregación y Dios hizo algo muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Sí, y todo lo que estaba en oscuridad, todo lo que estaba torcido, Dios lo restauró y Dios nos dio propósito y Dios nos dio cosas grandes. Ahora dice que la gloria de Dios se va a ver. ¿Cuántos creen que en esta casa la gloria de Dios se va a ver? Amén, y que cosas grandes van a pasar. Me gustaría que vayamos al versículo 4 y 5. Podíamos ver, o Dios nos mostraba que del versículo 1 al 3 es lo que Dios hizo con nosotros y lo que hemos vivido. Del versículo 4 al 5 es lo que Dios quiere hacer en el aquí y en el ahora. Y del versículo 6 al 7 es lo que Dios quiere proyectar hacer. Dice: ciertamente quedamos en que Dios iba a derramar su gloria en esta tierra. ¿Cómo es? Dios iba a derramar su gloria. Pero miren esto que importante. Para poder derramar su gloria, lo que Dios necesita es que nosotros podamos tener identidad de hijos y que podamos entender que en Él ya somos libres. Cuando Dios planea
manifestar su gloria, necesita gente que se mueva en libertad para poder ejecutar los planes que Él tiene en su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Siempre que Dios derramó su gloria en la Biblia, utilizó hombres que le creyeron y entendieron que en Él eran libres. Cuando quiso sacar al pueblo de esclavitud, tuvo que usar un Moisés. Pero ese Moisés tuvo que entender que era una persona libre, que era una persona que Dios había llamado. Cuando quiso librar al pueblo de la pobreza que le traía Madián, utilizó a un Gedeón. Y en este tiempo Dios quiere utilizar tu vida, digan mi vida, para hacerle entender a la gente que está afuera que hay otro camino mucho más excelente que la droga, que hay otro camino mucho más excelente que la ruptura familiar, que hay otro camino mucho más excelente que la brujería, que la hechicería, que hay otro camino mucho más excelente que el suicidio, que es Cristo Jesús. Y para eso Dios necesita de hombres y mujeres que le crean de que Dios les quiere usar. ¿Usted cree que Dios le quiere usar? Mira al que está al lado tuyo y decirle, yo te conozco, para que te use a vos te tiene que cambiar un montón. Ay, no, eso no. No, eso no. Decirle al que está al lado tuyo, Dios te quiere usar, no importa tus errores, no importa tus defectos, no importa de dónde venís, no importa tu dinero, Dios nos quiere usar. Y era importante que esta tierra entendiera que Dios la quería usar, pero era necesario que pudiera ser liberada. En el versículo 4 dice, ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía. Y nosotros entendemos, y entendemos de parte de Dios, y en esto radica la palabra, de que sabemos que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, pero muchas veces nos cerramos. Diga conmigo, me cierro a lo que Dios quiere hacer conmigo, porque todavía hay yugos que me oprimen, porque todavía hay cosas que me hacen cerrar a lo que Dios quiere hacer con mi vida. Hay cosas en mi familia, hay cosas en mi alma, hay cosas en mi mente, hay cosas en mi cuerpo que hacen que yo me cierre. Y esta palabra es clave para entender lo que yo te quiero predicar el día de hoy. Hacen que yo me cierre a lo que Dios quiere hacer. Y dice, tú has quebrado. Lo primero que tenemos que entender es que eso que hace que yo me cierre, eso que hace que yo me avergüence, que yo me paralice, que yo me trabe, que yo me haga sentir rechazado, eso que todavía no logro solucionar, Dios, Jesús en la cruz lo ha quebrado. ¿Cuántos dicen amén? Él lo ha quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía. ¿Qué es lo que dice? El yugo que los oprimía. Y yo te pido en esta hora que vos abras tu corazón al Espíritu Santo y dejes que Él te muestre qué es lo que te está oprimiendo en este tiempo. Te está oprimiendo una situación económica difícil, te está oprimiendo tu mal carácter, te está oprimiendo una sexualidad desordenada, te está oprimiendo una puerta abierta que tenés al adulterio, a la pornografía. Te está oprimiendo el que querés salir de las drogas, el que querés salir de los vicios, del alcohol. ¿Qué es lo que te está oprimiendo? Y a veces es muy difícil, cuando llevamos años en el Evangelio, que podamos reconocer qué es lo que nos está oprimiendo. Porque cuando llevamos años en Cristo, el diablo utiliza cosas muy sutiles para oprimirnos. Y a vos que llevas años, yo te pregunto, ¿qué es lo que está utilizando el diablo para oprimirte? Engaño, incredulidad, religiosidad, división en los pensamientos y en el corazón con tus hermanos, con tus líderes, situaciones familiares en donde la falta de perdón vienen y oprimen tu vida espiritual. Pero dice que el yugo que los oprimía fue quebrado. La barra que pesaba sobre sus hombros, lo que el diablo había
decretado como condena contra nuestras vidas, el bastón de mando que los subyugaba. Miren qué fuerte esta palabra. Lo que las tinieblas habían utilizado para esclavizarte, para esclavizar tu economía, para esclavizar tu salud. Un decreto de las tinieblas. Tu mamá tuvo cáncer, tu abuela tuvo cáncer, lo más probable es que vos ya te estás descomponiendo. Y hay un decreto espiritual, hay una maldición generacional que las tinieblas están utilizando para oprimirte, para que esa gloria que Dios quiere derramar no se termine derramando. Yo vengo a hablarle a personas, a hijos de Dios, que entienden que Dios los quiere usar, que entienden que Dios quiere hacer algo grande en San Martín, en Yagnoni, en Palmira, que entendemos que Dios quiere manifestarse con poder, que Dios quiere levantar la Argentina de toda miseria, de toda pobreza económica, de toda corrupción en la política, porque la Biblia dice que cuando hay un pueblo que vuelve su rostro a Cristo, Él puede sanar la tierra de una nación. Pero lo que hace el diablo es oprimir a esos que quieren volver el rostro a Cristo para que no haya esa manifestación de la gloria de Dios. Sigamos leyendo el próximo versículo. Me tengo que apurar. Dice, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y todas las ropas teñidas de sangre. ¿Cuántos de los que están acá la luchamos día a día? Nos levantamos temprano, la luchamos, llegamos a sangrar, ¿o no? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Luchamos un montón de cosas a veces que no logramos romper. ¿No les ha pasado eso? Y a veces nuestras ropas están espirituales, nuestra alma en el mundo espiritual se ve sucia, se ve manchada de desesperanza, de frustración, del no puedo. ¿No les ha pasado eso o me ha pasado solamente a mí? Dice, serán consumidas por las llamas. Sigamos leyendo. El que sigue. Hasta ahí. Todas estas cosas hacen que nosotros nos cerremos, Y a esta tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en su tiempo les pasó lo mismo. El pastor Elías, cuando nos compartía la palabra de la primicia, decía, es necesario leer la palabra y entender qué cosa, el contexto, para poder entender qué es lo que sucedía. Y en este tiempo de Zabulón y Neftalí, esta tierra estaba habitada por personas de muchos pueblos que habían sido tomados cautivos por Roma. No tenían derechos, no tenían privilegios. Todo lo que ellos tenían era de Roma, no eran de ellos. No tenían nación, habían gente de todas lenguas, habían sido despojados de familias, los mataban. Estaban viviendo problemas. La gente que habitaba estas tierras estaba viviendo problemas, como muchas veces nosotros vivimos distintos problemas. Y ante esta situación, Dios se levanta. Diga conmigo, se levanta Jesús. Pero ante los problemas no lo pudieron ver. Ante los problemas no lo pudieron ver. Y yo quiero decirte que Dios ha hablado de que va a derramar su gloria como en el tiempo de Zabulón y en Neftalí. ¿Cuántos dicen amén? Pero ojo con no ver lo que Dios quiere hacer. Decimos, Dios va a levantar Yagnoni, Dios va a levantar Palmira. ¿Lo estás viendo verdaderamente? ¿Lo estás viendo? Porque el que no lo ve verdaderamente no puede ser parte de lo que Dios está haciendo. Y fue tanta la incredulidad que en Mateo capítulo 13, versículo 58, lo vamos a leer, dice que Jesús fue a la ciudad de Nazaret. Nazaret pertenecía a la tierra de Zabulón. ¿Sí? Y dice, y por la incredulidad, ¿qué es lo que dijo? Por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Lo que estaban viviendo había hecho que ellos se cerraran en una incredulidad que hacía que lo que Jesús quería hacer no se pudiera desatar, porque se habían cerrado. ¿Qué es lo que les pasaba? Se habían cerrado. Y yo le decía, Señor, esta palabra es para vino nuevo. Miren, yo no sé si ustedes tienen frío, pero verdaderamente cuando estábamos en el momento de alabanza, nos faltó fuego, ¿o no? ¿No nos faltó fuego? ¿Usted está en este lugar? A ver, dele un grito de victoria a nuestro Dios. Va queriendo.
va queriendo. ¿Ve que hay algo que romper espiritualmente? Hay algo que romper espiritualmente en esta noche y Dios quiere que lo podamos romper. Estamos en un tiempo de apertura. Estamos en un tiempo donde Dios quiere abrir obra nueva de salvación en Yagnoni, en Palmira, donde Dios quiere multiplicarnos y nosotros tenemos que estar encendidos. A pesar de toda dificultad no nos podemos cerrar. ¿Sí? Quiero seguir, no me quiero quedar. Y síntomas que nos cerramos, venimos medios. Y a veces cuando somos líderes, ¿cómo podemos detectar que nos cerramos? Porque los pastores decimos, vamos a abrir Yagnoni, vino nuevo. Es el doble de alabanza y los de la alabanza, bien, por fuera, pero por dentro, voy a tener que cantar el doble. Y me voy cerrando. Preguntarle al Espíritu Santo cómo te va a acomodar la agenda. Pero no te cierres. Wow, bonito los de la alabanza. Ni hablemos las de danza. Ni hablemos los pastores. Vamos a tener que predicar en la mañana, en la tarde. No nos podemos cerrar. Que el tiempo, que el frío, que el auto, que la distancia, Diga conmigo, no nos podemos cerrar. No nos podemos cerrar. Palabras que me estoy cerrando. Me hace falta traerme la cama a la iglesia. No sé, me miran algunos con una cara. Nos vamos cerrando. Lo mismo pasó, quiero darte otro ejemplo. Cuando Moisés mandó a los 2 espías a que vieran la tierra prometida. ¿Qué pasó? 10 vieron de una manera y 2 vieron de otra. 10 vieron conforme las consecuencias que le había dejado Egipto. Y los 10 que vieron conforme las consecuencias que les había dejado Egipto, dijeron, es imposible. ¿Qué dijeron? Es imposible. Pero los que vieron con fe, a pesar de haber estado en Egipto, dijeron, los comeremos como pan. ¿Qué dijeron? ¿Los comeremos como? ¿Los comeremos como? Entonces, ¿dónde estamos? Decida que está al lado tuyo, no te cierres. No cerremos a lo que Dios quiere hacer, porque los planes de Dios, y miren qué fuerte esto, la Biblia dice que si es necesario van a predicar las piedras, pero en la tierra de Nazaret Jesús no pudo hacer todo lo que quería hacer porque había gente que tenía su corazón cerrado. Oh Señor, abre nuestro corazón. Una de las cosas que tenemos que entender, y quiero hablarte con los ejemplos que hemos hablado. En Zabulón y en Neftalí estaban cautivos, habían sido despojados. En los espías habían estado en Egipto, habían sido esclavos. Yo quiero decirte, en primer lugar, que Dios siempre es expansión. ¿Me estás escuchando? Dios siempre es expansión. Aún en la situación más difícil y más trabada que puedas vivir, hay algo que Dios está trabajando en tu vida y está expandiendo. ¿Ves que tu economía está trabada? A mí me ha pasado. Yo he dicho, Señor, veo que mi economía está trabada, veo que estoy así. Veo que esto está trabado, pero he sentido la voz de Dios que me ha dicho, pero yo estoy utilizando eso para expandir tu fe, para expandir tu carácter, para expandir tu madurez, para expandir tus dones, para activar tu fe. El reino siempre se expande. Lo que pasa es que nosotros queremos utilizar el reino para expandernos nosotros. Y queremos utilizar la Biblia para expandernos nosotros, para que se expanda nuestra economía, para que se expanda nuestro auto, para que se expanda no sé qué cosa. Y Dios nos quiere, la panza no, Señor, ya más no. Y no es que Dios no nos quiera bendecir. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere bendecir? Pero no podemos vivir un evangelio de la prosperidad de mentira. Lo que Dios quiere expandir es su reino. Lo que Dios quiere expandir es la salvación. Lo que Dios quiere expandir es la libertad. Lo que Dios quiere es que las personas que están allá afuera conozcan que Él los ama. Y para eso te necesita. Y no te necesita cerrado, te necesita bien abierto al cielo, entendiendo lo que Dios quiere hacer, bien encendido fuego. Amén. Amén.
Entonces, si entendemos que el reino de Dios siempre se expande, estás pasando problemas económicos, hay algo que Dios está expandiendo en tu vida. Estás pasando problemas matrimoniales, a no ser que sea por una situación de pecado, que sea por algo que Dios ha puesto. Dios está expandiendo algo en tu matrimonio. Dios está expandiendo algo en tu ser. Hay algún fruto del Espíritu, hay algún don, hay algo que Dios quiere activar. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay algo que tenemos que entender, que las situaciones difíciles Dios no las ha puesto para que nos cerremos al reino de los cielos, sino que las situaciones difíciles Dios las ha puesto para que podamos creer más en Él, para que podamos crecer, para que podamos madurar y para que podamos ser promocionados. La situación difícil, el desierto que estás pasando, Dios lo ha puesto para que seamos promocionados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, con esto cierro y le paso a mi amada esposa. Situaciones que nos llevan a que nos cerremos. Registros de cautividad, registros de esclavitud, lo que viví en el pasado, lo que me pasó, lo que tuve, lo que hicieron, lo que yo pensaba. Lo que viví, el rechazo. Dice el apóstol, ciertamente dejando atrás, que dice, prosigo a la meta, al galardón. El diablo utiliza el pasado para desarticularnos, para paralizarnos. Lo otro, la conceptualización que yo hago de cómo debería ser Dios, de cómo deberían trabajar los pastores, de cómo debería ser el matrimonio, de cómo debería ser el ministerio, de cómo debería ser el servicio. En la tierra de Zabulón y Neftalí, aunque tenían a Jesús cara a cara, no lo creyeron porque la misma cautividad que les había generado Roma llevaron a conceptualizar un Jesús que no era el Jesús que había venido. Ellos querían un Jesús que los librara de Roma, pero el Jesús que vino a la tierra fue un Jesús que vino a librarlos de la muerte que traía el pecado, de la condenación. Fue un Jesús que vino a librarnos del infierno, de la condena que sobrecaía sobre cada uno de nosotros. Pero ellos no lo entendieron. Ellos querían ser libres de Roma solamente. Y como no lo entendieron, lo terminaron matando. Oh, pastor, no entiendo mucho invasión del amor de Dios. Oh, no entiendo esto. Oh, no entiendo esto. No entiendo. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Nosotros tenemos que seguir a Dios, no Él nos tiene que seguir a nosotros. Nosotros somos seguidores de Jesucristo. No tenemos por qué hacer del evangelio un evangelio donde las promesas de Dios nos siguen a nosotros a nuestro antojo. ¿Qué más nos lleva a cerrarnos? Y con esto quiero terminar mi parte. El no tomar tu cruz y morir. El no tomar tu cruz y morir. Porque hay mucha gente que se refugia en el no puedo, en el no siento, en el no veo. Y Dios te está llamando y te está llamando. Y en realidad lo que te está pasando en el fondo es que estás cómodo donde estás y no querés tomar tu cruz, morir y seguirlo a Dios como Él te pide que lo sigas. Todas estas cosas nos llevan a cerrarnos a lo que Dios tiene. Yo creo que hay un tiempo de apertura. Creo que este salón nos va a quedar chico. Creo que Yagnoni va a explotar, Palmira va a explotar. Creo que donde vos te muevas vas a orar por los enfermos y van a haber sanidades, van a haber milagros. Creo en ese Dios. Yo no creo en una religión, sea católica, sea evangélica, sea cualquiera que sea. Ese es el Dios que estamos predicando en esta casa espiritual. Yo creo en un Dios que en este momento, sin que nadie ore por vos, sin que nadie te toque, puede sacarte un tumor en este momento y puede sanarte. Yo creo que ese Dios se puede vivir en esta tierra, pero entiendo que necesita de un pueblo que le crea, que no esté cerrado. Amén. Aleluya, Señor, te bendecimos.
Toda gloria. Dáselo bien fuerte. Celebramos el poder de Cristo resucitado en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, y el pastor Ezequiel hablaba, ¿no es cierto?, de todas aquellas cosas que de repente vivimos como experiencia a lo largo de nuestras vidas y llevan de repente a que mantengamos o desarrollemos esta actitud de cerrarnos, de volvernos estrechos, ¿sí? Son sinónimos, cerrarnos o estar estrechos en nuestras vidas. ¿Y esto qué produce en nuestras vidas? Cuando nosotros hablábamos con el pastor Ezequiel, y en esto fue poderosísimo, porque hablamos y Dios empezamos a charlar acerca de la palabra y de lo que Dios quería hacer hoy, y nos dio la misma palabra. Dios nos habló de ensanchamiento. Amén. De que es el tiempo de que vino nuevo se ensanche. Y Dios nos decía dilatación. Amén. Es posible dilatarnos, es posible extendernos, ¿sí? Cuando de repente podemos volcarnos de lleno a lo que Jesús quiere para nuestras vidas, ¿sí? Muchas veces, como decía él, pasamos circunstancias que nos vuelven rígidos, nos vuelven personas que son cerradas. Y por más que nos lo explican por el 1, 2, 3, ¿sí? Y no lo entendemos y decimos, Dios quiere hacer esto con mi vida. Pero lo digo de un conocimiento intelectual, no en la profundidad de mi corazón, porque me haya sido revelado y eso haya impactado de tal manera mi vida que todo en mí camine consecuencia de eso, ¿verdad? Y miren, quiero que podamos leer. Yo veía a este hombre, el apóstol Pablo, y yo decía, me llamaba y me despertaba y me agitaba y me sacudía la forma en la que él se expresaba, la forma en la que él hablaba, ¿sí? Y les escribía a través de su carta a los Corintios. Y vos tal vez decís, yo necesito tener mi vida totalmente resuelta para poder cumplir el propósito en Cristo Jesús y sentirme una persona plena. Pero quiero que podamos leerlo desde 2 de Corintios en adelante. Miren lo que, capítulo 6 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. A ver, iglesia, llevemos el tiempo que llevemos, años, ¿sí? Una semana. Esto tiene que pesar sobre nuestros corazones, ¿verdad? Es decir, no voy a recibir en vano lo que me ha sido dado por gracia, porque yo entiendo que esto excede mi vida. Esto es el regalo, es el don de Dios para mi casa, para mi familia, para los sueños, los proyectos que Él tiene en mí. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable y he aquí ahora el día de la salvación. ¿Cuántos entienden esta palabra que está soltada no solo sobre esta atmósfera, sino sobre los aires de esta tierra de San Martín? ¿Cuántos dicen amén a esto? El Señor le está diciendo, nos está diciendo, en tiempo aceptable los he oído y en día de salvación los he socorrido. Aleluya. Y continúa diciendo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todos como ministros de Dios en mucha paciencia. Y presten atención ahora a lo que empieza a describir el apóstol Pablo. Dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos. Y sigue diciendo, pero en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. ¿Lo estás entendiendo, amada iglesia? Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, decía el apóstol Pablo. Y preste atención al 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. ¿Qué dice?
nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. ¿Saben que cuando yo lo leía y decía, Dios mío, y en angustia y en persecuciones y en tumulto y en pobreza y en cárceles y en azotes? Y después dice, y en ayuno, presta atención, cómo hace un salto en el espíritu, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios. Y yo decía, no comprendo. Si de repente presenta toda una circunstancia de tribulación, pero enseguida empieza a hablar de una condición espiritual sobre la cual el apóstol Pablo estaba parado. Yo decía, ¿cuál es el puente para que esta persona pudiera vivir esto? ¿Cómo de repente en tribulación, pero gozoso? En tristeza, pero en alegría, en gozo. Decía, no teniendo nada, pero teniéndolo todo. ¿Saben qué me hacía ver el Espíritu Santo? Me decía, lee el versículo 11. Decía, no era estrecho en su corazón. Había logrado que aunque su condición exterior, aunque viviera angustia, aunque viviera azotes, en ese momento estaban siendo difamados. Estaban no solo persiguiéndolos, sino que habían falsos maestros que en ese momento estaban hablando mal del testimonio de Pablo. Y él estaba reivindicando en ese momento su testimonio. Y él estaba hablando de cada uno de sus padecimientos, pero también estaba hablando de la esencia que guardaba en su corazón. Y este hombre había logrado, y acá donde está el eje de esta palabra que queríamos traerte en esta noche con el pastor Ezequiel, él decía el cerrarnos. Él estaba cumpliendo propósito, pero su corazón, a causa de la circunstancia que estaba viviendo, no se había cerrado. Él había logrado comprender cuál era la anchura, cuál era la longitud, cuál era la altura y cuál era la profundidad del reino por el cual él estaba predicando. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, yo te quiero decir en esta noche que todo lo que está viviendo no te puede cerrar, no te puede mantener en el lugar estrecho. Dios quiere que te expandas. Dios quiere producir en tu vida ensanchamiento. Y te dice lo siguiente: no seas estrechos en tu propio corazón, ensanchaos vosotros también. Miren lo que dice más atrás. En el versículo 4 sigue describiendo cuál era la condición de su corazón. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria a Dios. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya, esa es la gracia de Cristo. Estás acá, iglesia, estás en la brecha, estás cumpliendo propósito. ¿Qué atravesaste esta semana? ¿Cuál fue la circunstancia que te decía, cerrate al propósito? Cerrate, no abras, no expandas tu corazón a los sueños, a los proyectos de Dios. Porque esas son las voces, ¿verdad? Pero estás acá para la gloria de Dios. Llevando en el cuerpo, como siempre, por todas partes. Y acá está el puente. Quiero hacer esa conexión, porque yo decía, ¿cuál es el puente entre un estadio y otro, Señor? ¿Cómo lograr pasar? Sí, y no era algo mágico, sino que el Señor me decía, acá está la esencia, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros, y en nosotros la vida. Nos habla de la persona de Jesús. Y acá yo quería conectar con lo que el pastor Ezequiel decía. Para poder lograr ensanchamiento, para que mi vida pueda, para que lo podamos entender de una mejor manera, quiero darte este ejemplo. Dios me decía, yo quiero derramar algo sobre mis hijos. Yo quiero llenar su copa, yo quiero llenar su vaso de mi presencia. Pero yo no puedo hacer presión
sobre algo que está rígido, sobre algo que todavía no ha logrado la flexibilidad para extenderse, para ensancharse, para expandirse. Porque consecuencia de que Dios derrame eso sin que nosotros estemos preparados, ahí hayamos preparado nuestro corazón, puede haber un quebrantamiento, que no es el quebrantamiento que Dios quiere para nuestras vidas. Nos podemos romper. ¿Saben cómo me lo hacía ver Dios? Es como si yo quisiera meter una sustancia, si espesa o algo dentro de un envase que no tiene la flexibilidad para poder contenerlo. Y Dios me decía, los procesos en la vida de mis hijos hacen esto. Lleves mucho tiempo o lleves un par de días habiendo conocido a Jesús, vas a escuchar muchas veces esta palabra, proceso. Y el proceso es lo que a vos te va a permitir generar elasticidad, lo que te va a ayudar a ensancharte y a generar espacio para que lo nuevo de Dios venga y sea derramado en tu vida. Y Dios me decía a mí, dice, yo no puedo derramar, y me lo decía en mi vida, ¿no? Yo no puedo meter algo sobre tu vida si primero vos no generás el espacio, vos no te extendés, no te ensanchás. No entendés que lo que viene es más grande que lo que ya tuviste anteriormente. No sé si vos lo estás entendiendo. O sea que la medida que tenés hoy no te basta para lo que Dios quiere hacer con vos mañana. Necesita que te expandas. Necesita que crezca tu corazón con mayor expectativa. ¿Lo tenés en tu corazón en esta noche? Dios está desarrollando expectativa. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Te damos toda gloria, toda honra. Y muchas veces, si este proceso de dilatación duele, ¿saben qué? Cuando Dios me lo mostraba de la siguiente manera, y quiero con esto conectar a esta palabra, quiero que vayamos y leamos Isaías, porque esta es una palabra poderosísima, ¿sí? Es una promesa de parte de Dios, pero es una promesa que yo tengo que caminar, es una promesa a la que yo le tengo que meter fuerza, decir conmigo fuerza. Dice Isaías 54, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho Jehová, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. Amén, ya nos estamos extendiendo, yo no sé si vos lo estás entendiendo, ya nos estamos extendiendo a derecha, ya nos estamos extendiendo a izquierda, nos estamos yendo a Palmira, nos estamos yendo a Yagnoni. Aleluya, nuestras estacas se han ensanchado, iglesia. Estamos, ¿sí? Dando a luz. Y con la representación de una mujer que está de parto, ¿sí? Y Dios me hacía ver puntualmente el momento del parto, ¿verdad? Para que ese bebé nazca, ¿qué se tiene que producir en la vida de la mujer primero? Una dilatación, ¿verdad? Pero eso sucede por dentro. Es algo biológico que Dios ha desarrollado, y ha puesto en la vida de la mujer. ¿Sí? Hay algo que se tiene que dilatar, hay algo que se tiene que extender para dar paso a una nueva vida. Si eso no se produce, ¿sabe lo que pasa? Está el tema de la cesárea también, pero no voy a hablar de eso, voy a hablar del parto natural, ¿verdad? Si todo ese proceso no se lleva a cabo, el bebé no puede nacer, no puede salir. Y por consecuente hay un tiempo donde el bebé queda adentro y puede correr riesgo de muerte, de asfixiarse, ¿verdad que sí? Para las mamás que sabemos que cuando viene el momento del parto hay algo que tenemos que hacer y es fuerza. El Señor me decía, vieron que acá dice, ensánchate, no seas escasa. Y el Señor me decía, está la promesa de que ustedes van a crecer, se van a ensanchar, pero hay una fuerza que ustedes van a tener que acompañar. Yo me acuerdo que cuando tuve a mi primera hija, mi primera experiencia, venía la contracción, venía ese dolor, ¿verdad? Y esto llévalo a cada aspecto de tu vida donde el Señor quiere que algo nazca. Y la enfermera me decía, no te resistas a la fuerza, no te resistas a ese dolor, acompáñalo. Me decía, pujá, dalo, acompañá, unite a la fuerza.
Pero ¿saben que muchas veces nosotros por el dolor nos resistimos? Y ¿saben que hubo un momento en el que estaba por dar a luz y yo le decía a mi esposo, lo miraba y le decía, no puedo más, no puedo más. No voy a poder, le decía. Y era como que en ese momento me invadió el temor y me sentía incapaz de poder dar a luz. Pero ¿saben qué? En ese momento me dio la mano mi esposo y me dijo, dale, seguí haciendo fuerza, ¿qué van a hacer? Vos vas a poder. De la misma manera está nuestro amado. No tomemos las circunstancias de nuestra vida, aquellas que nos generan dolor, aquellas que generan contracción en nuestras vidas y digamos, no podemos más, no vamos a poder dar a luz esto de Dios. El consejo, ¿cuál es? Unite a la fuerza, seguí pujando, porque hay algo que Dios quiere que sea dado a luz en tu vida. Amén. Y dice, esto no es sin que nos esforcemos. El Señor me dice, ustedes se van a tener que esforzar, ¿verdad? Pero eso no es para que nosotros nos quedemos y nos amarguemos, sino para que entendamos que hay algo mucho mayor en nuestras vidas que tiene que ser dado a luz. El Señor me decía, no sean escasos. No sean escasos, comprendan lo que yo quiero hacer con sus vidas, no se resistan al dolor. Y esto me lo confirmaba la profe que nos daba clase esta semana. Nos decía, muchas veces nosotros creemos que el dolor nos va a matar, pero si nosotros sabemos aprovechar la fuerza de ese dolor, lo que podemos dar a luz en nuestra vida es una gran victoria de Cristo que alumbre a muchos otros. Porque eso es un testimonio de poder en tu vida. ¿Qué te está generando dolor hoy? ¿Qué te está generando la pérdida de trabajo? Un conflicto familiar, un sueño no realizado en tu corazón. Métele fuerza. Si tenés que ayunar, ayuná. Fíjate lo que decía el apóstol Pablo en la búsqueda del Espíritu Santo de Dios. Es poderosísimo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que nuestras armas son espirituales. Es tiempo de que tomemos toda la armadura de Dios y peleamos la buena batalla. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor ya nos dio victoria? Y quiero leerte Efesios y quiero apurarme a ir terminando. Quiero que podamos leer Efesios 3. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Pablo estaba viviendo circunstancias fuertes, pero estaba siendo fortalecido en su interior por el Espíritu. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Poderosísimo. Dice, de manera que habite Cristo en vuestros corazones. Y acá yo entendía cómo Pablo podía pararse ante semejante circunstancia de adversidad y de tribulación y podía decir, derribados pero no destruidos. En tribulaciones, en tristezas, pero en gozo. ¿Por qué? Porque Cristo era la esencia en su vida. Había logrado poner a Jesús en primer lugar. Dios me decía, yo no quiero ser una persona más dentro de tu corazón. Yo no quiero ser un objeto o una creencia más que vos tengas archivado en tu interior, sino yo quiero ser la esencia que pueda fortalecerte. Yo quiero ser lo primero. Quiero darte la fuerza cuando sientas que no puedas más. Quiero levantarte en tus momentos de adversidad, de angustia, y quiero darte de mi poder, como lo declaraba el apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Solo Jesucristo, cuando habita en nuestros corazones, puede mostrarlo y darnos revelación de cuál es la anchura, cuál es la longitud y cuál es la profundidad. Y sobre todo esto, de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Amén. Solo el amor de Cristo
¿sí? Nos sostiene y nos lleva a poder ensancharnos y poder generar esa amplitud para poder alcanzar las cosas que Dios tiene para esta vida, para este tiempo, perdón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una cosa quiero decirte y con esto quiero ir cerrando, ¿sí? Es tiempo de que podamos darle el lugar en nuestro interior, en nuestro corazón, el lugar que Cristo se merece. Amén, que podamos dejar que Él en nuestra vida produzca lo que quiere producir. Y quiero con esto también cerrar. Dice que el alfarero, ¿se acuerdan la señal del alfarero? Dice que él mientras estaba, no se me distraiga, ¿sí? ¿Me está mirando a mí? ¿Estamos acá? ¿Estamos metidos en la palabra? Aleluya. Dice que estaba el alfarero y estaba trabajando con el barro. Y dice que en un momento esa vasija que él estaba construyendo se echó a perder. Dice que después la tuvo que hacer de nuevo, pero hubo un momento en el que esa vasija se echó a perder. Ahora yo te hago una pregunta. El alfarero representa a Dios. ¿Dios la echó a perder? ¿Él se equivocó a la hora de formarla, a la hora de moldearla? No. Usted sabe que cuando una vasija se quiebra o se echa a perder, es porque ha logrado o ha adquirido un nivel de rigidez y el alfarero no puede seguir moldeándola, el alfarero no puede seguir trabajándola, no puede seguir puliéndola para darle la forma que realmente desea. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Tiene que volver a hacerla de nuevo. Y eso solo es posible cuando se cumple una condición, amada iglesia. ¿Cuál es? Cuando el barro está, ¿qué? Blandito. Cuando el barro está bien tiernito y logra rendirse a las manos del alfarero, ¿sí? Y tomar la forma que Él quiere darle en ese tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él tiene la capacidad de lo que se arruinó en algún momento de tu vida, sea por lo que sea, ¿sí? Lo que nos predicaba el pastor Ezequiel, volver a hacerlo de nuevo. Amén. Le das un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya, es tiempo de que nos ensanchemos, es tiempo de poder dejarnos de lleno en las manos del alfarero. Aleluya, ponete de pie, amada iglesia, ahí donde estás. Podemos cerrar nuestros ojos. El Señor quiere tocar tu corazón, Él quiere hacer contacto ahí en la fibra más íntima de tu interior. Y hay algo, hay una obra personal que quiere hacer, ¿me estás entendiendo? Hay algo personal que quiere hacer con tu vida. Para la administración y para lo que sigue, yo te pido que vos puedas visualizarte en esa dinámica del alfarero, en esa dinámica de ser una vasija y de tomar la forma que Dios quiere y recibir lo que el alfarero quiere derramar sobre esa vasija. Amén, iglesia. Una de las cosas que el Espíritu Santo nos mostraba es que las tinieblas quieren desatar un ataque para que no podamos dilatar y que nazca lo que tiene que nacer, tanto en tu vida como en esta congregación. ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer nacer cosa nueva en tu vida? Amén. Yo en el nombre de Jesús le pido que levante su mano. Voy a cancelar todo ataque de las tinieblas en contra de esta administración. Porque entiendo que hay brujos que han estado trabajando porque se ha soltado una palabra que van a hacer algo grande en Yagnoni y algo en Palmira. Sí, yo cubro la vida de mi hija en este momento y cancelo todo ataque que quiera obstruir esta administración. Y declaramos que todo ataque de las tinieblas en contra del liderazgo para endurecer los corazones a lo que Dios quiere hacer en esta hora cae. Oh Señor, si en este tiempo nuestro corazón se ha cerrado, porque hemos dicho es mucho trabajo, esto es mucho, no creo, los problemas, las dificultades, los malos pensamientos, Él me dijo, Él me habló, lo que sea. Oh Señor, en esta hora, tu pueblo, y es lo primero que Dios me ministraba para la ministración, hoy te pide perdón
por todo lo que lo ha cerrado en la mente, en el corazón y en el espíritu. Y hoy tu pueblo te pide perdón y decide tener un corazón ensanchado al Espíritu Santo. Y si estás decidiendo tener un corazón ensanchado al Espíritu Santo, levanta tus manos y deja que el Espíritu Santo comience a levantarte, a ungirte con nuevas lenguas, a renovarte en el aceite de la unción y del fuego del Espíritu Santo. Ahora que te tome en una